Él lo hizo sin pensarlo. Dijo sí a una propuesta que cruzaba límites, normas no escritas y quizás, también, las reglas del ejército. Lo que parecía un encuentro inofensivo se convirtió en una historia de secretos, tensión y una verdad que, si se descubre, podría tener consecuencias reales. Adrián tenía 18 años. Acababa de terminar el bachillerato y trabajaba en el negocio de suministros de su tío en las afueras de Zaragoza. Era su plan de verano antes de empezar la universidad en Madrid. Todo iba según lo previsto, hasta que apareció Marcos. Marcos Ruiz tenía 30 años y era sargento del ejército, destinado en la base de San Gregorio. Alto, reservado, con una presencia que no pasaba desapercibida. Entró por primera vez buscando materiales tácticos, preguntó con voz firme y apenas habló. Pero volvió 2 veces más esa semana. Cada vez, la conversación fue un poco más larga. Adrián notaba cómo Marcos lo observaba, no con descaro, sino con una atención que lo descolocaba. No estaba acostumbrado a ese tipo de miradas. Menos aún de alguien que, claramente, no tenía su misma edad ni estilo de vida. Una noche, casi a la hora del cierre, Marcos se apoyó en el mostrador mientras Adrián contaba el cambio. El local estaba vacío. Marcos le preguntó si conocía la zona de Monte Torozos, un lugar apartado que muchos jóvenes usaban para ver atardeceres. Adrián asintió. Entonces Marcos dijo que estaría allí al día siguiente, a las 9. No explicó por qué. No insistió. Solo dijo que si Adrián quería algo más emocionante que videojuegos, lo encontraría allí. Adrián se quedó inmóvil. No respondió. Pero al día siguiente, a las 8:30, ya estaba nervioso en casa, buscando una excusa creíble para salir. Terminó diciendo que iba al cine con un amigo. Cuando llegó al lugar, vio el coche de Marcos estacionado frente al mirador. El sol estaba bajando. Él dudó. Pensó en dar la vuelta. Pero caminó hasta el borde del sendero. Marcos estaba allí, de espaldas. Al notar su presencia, Marcos solo dijo que no pensó que vendría. Adrián admitió que casi no lo hace. No hablaron mucho durante los primeros minutos. Solo el sonido del viento llenaba el espacio. Entonces Marcos le preguntó si sabía por qué lo había invitado. Adrián respondió que tenía una idea, aunque no estaba seguro. Marcos fue directo. Le confesó que lo había observado desde el primer día y que, aunque normalmente no prestaba atención a chicos tan jóvenes, había algo en Adrián que lo descolocaba. Algo diferente. Adrián sintió un nudo en el estómago. Era consciente de la diferencia de edad. De la situación. Del uniforme que Marcos usaba durante el día. Pero también sentía curiosidad, atracción, algo difícil de definir. Marcos le explicó que en 2 meses se iría destinado fuera, y que no buscaba compromisos. Solo quería compartir algo real y sincero mientras pudiera. Pero bajo condiciones muy claras, sin testigos, sin redes, sin explicaciones. Adrián lo escuchaba en silencio. Era mucho. Demasiado, quizás. Pero no sintió presión. Marcos no lo forzaba. Solo le ofrecía algo que podía aceptar o rechazar. Entonces Adrián hizo la pregunta que le rondaba desde el inicio. ¿Por qué yo? Marcos respondió sin dudar. Le dijo que, en una ciudad donde todo parecía repetirse, Adrián era lo único que no lograba entender. Lo único que se salía del guión. Eso lo había atrapado. El ambiente entre ellos se tensó, pero no en forma negativa. Era como si, finalmente, lo que ambos evitaban decir estaba ahí, flotando, a punto de definirse. Adrián no dijo que sí en voz alta. Pero se quedó. Se quedó más de 1 hora. Hablaron. Compartieron historias. Marcos le contó cómo había entrado al ejército tras una adolescencia difícil. Adrián le habló de su miedo al futuro y de las presiones de su padre, que quería que siguiera con la empresa familiar. Al final, cuando se despidieron, no hubo contacto físico. Ningún gesto fuera de lugar. Solo una mirada larga, intensa. Y la promesa no verbal de que habría una segunda vez. Esa noche, Adrián regresó a casa sin saber si lo que hacía era correcto. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo importante acababa de empezar. Algo que iba a cambiarlo. Y que si salía mal, también podía romperlo. Él pensó que podía manejarlo en silencio. Que bastaba con el control, las reglas y la distancia. Pero lo que compartieron esa noche no se podía enterrar bajo normas.
Lo que descubrieron exigía algo más que cautela, exigía sinceridad y el precio de no negarse a sí mismo. Durante los días siguientes, Adrián y Marcos comenzaron a verse con frecuencia. Nunca en público, nunca con testigos. Las citas eran breves, planeadas con precisión, siempre en lugares apartados. A veces caminaban por senderos poco transitados. Otras, se reunían en una vieja nave vacía cerca del polígono industrial, lejos de los ojos curiosos. Hablaban de todo, como si se conocieran de antes. Pero evitaban nombrar lo que estaban construyendo. Adrián, al principio, sentía una mezcla extraña de entusiasmo y vértigo. Cada vez que recibía un mensaje, su estómago se revolvía. Siempre decía que sí, aunque no sabía por qué lo hacía con tanta certeza. Marcos, por su parte, se mostraba medido. Nunca cruzaba ciertas líneas. Era claro con sus límites. Pero poco a poco, se notaba que algo en él también empezaba a ceder. En una de esas tardes, mientras caminaban cerca de un barranco, Adrián sintió que algo dentro de él quería romper el silencio. Le habló de su familia, de su madre ausente, de su padre exigente. Confesó que nunca había hablado de lo que sentía con nadie. Que había guardado sus emociones como si fueran culpa. Marcos lo escuchaba sin interrumpir. No con lástima, sino con respeto. Cuando Adrián terminó, hubo una pausa larga. El viento golpeaba las hojas y todo parecía suspendido. Entonces, con una voz más baja de lo habitual, Marcos compartió algo que nunca había dicho antes, que durante años había vivido con la sensación de no encajar. Que su vida militar le había dado estructura, pero también lo había alejado de partes esenciales de sí mismo. Aquella conversación marcó un punto de quiebre. No por lo que se dijeron, sino por lo que decidieron sin decirlo, que lo que tenían no era un simple juego de verano. Era algo más. Algo que los desbordaba. A pesar de eso, nunca lo mencionaron como una relación. Ambos sabían que ese término implicaba cosas que no podían permitirse. Marcos seguía atado a su código militar. Adrián aún no había dicho a nadie nada sobre lo que vivía. Había una complicidad profunda, pero también una sombra constante, la certeza de que todo tenía fecha de caducidad. Con el paso de las semanas, comenzaron a notarse los primeros signos de desgaste emocional. Adrián sentía que mentía constantemente. A su familia, a sus amigos, incluso a sí mismo. Cada vez que decía que salía a estudiar o que iba a casa de un compañero, le pesaba más. Aunque nada de lo que hacía fuera incorrecto, la carga del secreto se hacía insostenible. Marcos también cambiaba. Estaba más tenso. Revisaba su teléfono con más frecuencia. Mencionaba posibles inspecciones en la base, reuniones inesperadas. Se notaba cansado. Pero nunca lo decía. Solo apretaba los dientes y seguía adelante. Una noche, mientras se encontraban en el coche de Marcos, aparcado en un camino rural, Adrián preguntó si todo esto tenía sentido. Si realmente valía la pena esconderse tanto. Marcos no respondió de inmediato. Miró hacia el parabrisas, como si buscara respuestas en la oscuridad. Finalmente, dijo que no sabía. Que a veces se preguntaba lo mismo. Que cada vez que lo miraba sentía que estaba arriesgando demasiado, y a la vez que no podía renunciar a lo que habían construido. Adrián no respondió. En su interior, también dudaba. No de lo que sentía, sino de hasta cuándo podía sostenerlo así. Todo era demasiado intenso, demasiado real, y a la vez, invisible para el mundo. Pese a esas dudas, ninguno de los dos se alejó. Seguían viéndose. Seguían compartiendo tardes, palabras, miradas. Pero la sombra de la incertidumbre crecía. A veces Adrián notaba que Marcos miraba el reloj incluso cuando estaban solos. Que parecía estar en otro lugar, aunque su cuerpo estuviera allí. Y eso dolía más que cualquier silencio. Una tarde, mientras caminaban por una zona boscosa, Marcos recibió una llamada. Adrián no escuchó lo que decían al otro lado, pero al cortar, notó algo distinto en su expresión. No lo dijo en ese momento. No quiso preocuparlo. Pero algo en sus ojos revelaba que algo había cambiado. Algo importante. Esa noche, Adrián no pudo dormir. Releyó conversaciones, repasó encuentros, buscó señales. Intuía que se acercaba un momento crucial. Que lo que hasta ahora había sido una historia de encuentros ocultos estaba por enfrentarse a la realidad. Y no sabía si estaban preparados para eso. Él pensó que nadie lo notaría.
que con suficiente cuidado podrían seguir escondiéndose. Pero alguien empezó a hacer preguntas. Y en un entorno donde todo se vigila, una verdad mal dicha puede arruinarlo todo. La tensión creció, y el silencio ya no protegía. Pasaron varios días desde aquella llamada que alteró la mirada de Marcos. Aunque no dijo nada directamente, su actitud cambió. Las reuniones comenzaron a espaciarse, los mensajes se volvieron más breves, y a veces pasaban 2 o 3 días sin saber el uno del otro. Adrián lo notaba, pero no insistía. Algo dentro de él temía la respuesta. Un sábado por la tarde, Adrián fue al almacén de su tío como siempre. Mientras reponía cajas, escuchó una conversación entre 2 soldados que entraron buscando herramientas específicas. Uno de ellos, sin saber que él escuchaba, mencionó que había rumores en la base. Que alguien del personal superior había sido visto varias veces fuera de horario cerca de zonas no autorizadas. Mencionaron un coche gris, una matrícula parcialmente conocida. Y aunque no dieron nombres, Adrián sintió como se le helaba la sangre. Esa misma noche, escribió a Marcos. No obtuvo respuesta. Al día siguiente tampoco. Solo el lunes por la noche recibió un mensaje escueto: nos vemos mañana, mismo lugar. 8 sin más. Cuando llegaron al punto habitual, Marcos estaba serio. No era el mismo de otras veces. Adrián lo observó, esperando que hablara. Finalmente, lo hizo. Dijo que había sospechas dentro de la base. Que algunos mandos estaban más atentos de lo habitual. Que debían tener mucho más cuidado. Adrián sintió una mezcla de miedo y rabia. No por el riesgo, sino por el silencio con el que Marcos había intentado cargar todo. Él no quería ser un problema. No quería ser un secreto que causara daño. Pero tampoco estaba preparado para desaparecer sin explicación. Aún así, comprendía que lo que vivían no tenía espacio en ese mundo rígido de normas y jerarquías. Durante días, la tensión entre ambos fue palpable. Cada encuentro estaba marcado por la precaución. Ya no hablaban con la misma libertad. Ya no se reían como antes. Lo que antes era refugio ahora parecía vigilancia mutua. El miedo a ser descubiertos había roto la burbuja. La gota que colmó el vaso llegó cuando un compañero de Adrián, amigo del barrio, comentó de forma casual que lo había visto subirse varias veces al mismo coche. Que no quería meterse, pero que debía tener cuidado, porque la gente empezaba a hablar. Adrián no supo qué responder. Solo asintió y cambió de tema. Esa noche, fue él quien pidió verse. Necesitaba respuestas. Cuando estuvieron frente a frente, en un lugar más apartado que nunca, Adrián fue directo. Quería saber si todo esto tenía sentido aún. Si no era mejor cortar por lo sano antes de que alguno saliera herido. Marcos no respondió de inmediato. Miró al suelo, luego al cielo. Finalmente, dijo que no sabía. Que no quería rendirse, pero que tampoco quería arrastrar a Adrián a algo que se estaba volviendo insostenible. La conversación fue larga. Tensa. No hubo reproches, pero sí mucho dolor contenido. Ambos sabían que lo que tenían era especial. Pero también sabían que el entorno no perdonaba. Que el error más mínimo podía tener consecuencias graves, sobre todo para Marcos. Antes de despedirse, Marcos pidió un poco de tiempo para pensar. No mucho. Solo unos días. Quería poner en orden su cabeza antes de decidir si seguir adelante o dar un paso atrás. Adrián aceptó, aunque se fue con el pecho apretado. No sabía si ese sería el final o solo una pausa. Pero lo que sí sabía era que, por primera vez desde que comenzó todo, había sentido lo que era perder algo antes de que se fuera del todo. Durante los días siguientes, volvió a su rutina. Intentó distraerse, trabajar, salir con amigos. Pero todo le parecía plano, incompleto. Las conversaciones ya no le interesaban. Las bromas le sonaban forzadas. No sabía si estaba dispuesto a dejar que todo terminara. Pero tampoco podía seguir escondiéndose, mintiendo, ocultando lo que sentía. Necesitaba algo más. Una decisión. Una dirección. Y en el fondo, esperaba que Marcos también lo sintiera. Él pensó que nadie los observaría. Que aún tenían tiempo para decidir qué hacer. Pero alguien los vio. Y en un mundo donde todo lo prohibido se castiga, esa mirada se convirtió en sentencia. Lo que vino después, lo cambió todo. Pasaron 3 días sin noticias de Marcos.
Adrián se esforzaba en no escribir primero, respetando su espacio, pero cada hora que pasaba lo corroía por dentro. Finalmente, el cuarto día, recibió un mensaje breve: necesito verte. Esta noche. 9, nada más. Se encontraron en un descampado, lejos de la ciudad. Marcos bajó del coche y se quedó de pie, con los brazos cruzados. Su expresión era tensa, pero distinta. Ya no era solo preocupación, era una mezcla de resolución y miedo. Adrián lo notó al instante. Marcos fue directo. Le contó que un superior lo había citado esa misma mañana. Que le habían hecho preguntas vagas, indirectas, pero lo bastante sugerentes como para entender que alguien los había visto. No sabían cuánto sabían, pero estaba claro que estaban en el radar. Adrián sintió como el aire se le volvía más denso. No solo por él, sino porque sabía lo que eso implicaba para Marcos. No se trataba de un chisme más. En su entorno, eso podía costarle todo: su rango, su reputación, su futuro. Marcos le dijo que lo había pensado mucho. Que no podía seguir así. Que algo debía cambiar. Adrián, con la voz quebrada, le preguntó si eso significaba el final. Marcos dudó un segundo. Luego negó con la cabeza. Dijo que no quería rendirse, pero que no podía seguir viéndolo en secreto como si fuera un delito. Entonces, lanzó una idea: marcharse unos días juntos, lejos de todos. Pensar. Hablar. Tomar distancia de esa ciudad que los observaba. Adrián no dudó. Aceptó de inmediato. 2 días después, viajaron hacia la costa. No era un lugar turístico ni un destino popular. Era un pueblo pequeño, donde nadie los conocía. Alquilaban una cabaña sencilla, cerca del mar. Allí, durante 3 días, vivieron una especie de realidad alternativa. Caminaban sin mirar atrás, se reían sin temor, comían en pequeños bares sin preocuparse por las miradas. Fue en una de esas tardes, viendo caer el sol desde las rocas, que Adrián le preguntó directamente: ¿qué vas a hacer cuando regresemos? Marcos se quedó en silencio. Luego respondió con honestidad. Dijo que no podía seguir viviendo dividido entre lo que era y lo que fingía ser. Que no quería seguir siendo una versión recortada de sí mismo. Pero que también sabía que sus decisiones tendrían consecuencias. Adrián comprendió que estaba frente a un hombre en guerra consigo mismo. Que lo amaba, sí, pero que aún no sabía si podía permitirse vivirlo libremente. Y eso dolía. Porque él tampoco quería ser una sombra, un secreto, una carga. La última noche, antes de regresar, compartieron una conversación silenciosa, sentados frente al mar. No necesitaban decir nada. Ambos sabían que el regreso sería difícil. Que las miradas, las preguntas y los rumores no desaparecerían. Pero también sabían que ese viaje les había cambiado algo dentro. Cuando regresaron a la ciudad, el ambiente se sentía distinto. Adrián lo notó apenas pisó su barrio. Un vecino le lanzó una mirada extraña. Un compañero del almacén hizo una broma incómoda. El rumor ya se había expandido. Marcos, por su parte, fue llamado nuevamente a la oficina del capitán. Esta vez fue más directo. Le preguntaron por su relación con un joven local. No mencionaron nombres, pero quedó claro que sabían más de lo que aparentaban. Le advirtieron que su conducta estaba bajo revisión. No hubo sanción directa, pero sí una amenaza implícita. Esa noche, Marcos fue a buscar a Adrián. Le contó todo, sin suavizar. Dijo que no sabía qué pasaría. Que podían moverlo de base, incluso abrir una investigación. Pero también dijo que ya no pensaba esconderse. No quiero vivir con miedo, le dijo. Prefiero enfrentar lo que venga antes que seguir fingiendo. Adrián lo miró, y por primera vez, vio en sus ojos no solo a un hombre que lo quería, sino a alguien dispuesto a luchar. Y supo que, pasara lo que pasara, ya no volvería a aceptar menos que eso. Él sabía que decir la verdad podía costarle todo. Pero seguir callando era peor. Así que habló. Frente a quien tenía el poder de hundirlo. Lo que sucedió después fue inesperado, pero justo. Porque la verdad, cuando se dice sin miedo, cambia destinos. Las semanas siguientes al regreso fueron extrañas. La ciudad parecía más pequeña, los pasillos más estrechos, las miradas más prolongadas. Adrián notaba cómo el entorno se llenaba de susurros, y aunque nadie lo confrontaba directamente, el mensaje era claro: sabían.
En el almacén, su tío lo llamó a la oficina. Le preguntó si todo lo que se decía era cierto. Adrián tragó saliva, dudó, pero respondió con firmeza, sí. Su tío no reaccionó mal. Solo le pidió que fuera discreto, que cuidara su imagen. Este pueblo no siempre entiende, dijo con pesar. Marcos, por su parte, enfrentaba presiones más duras. El clima en la base se volvió tenso. Las bromas sutiles, los silencios incómodos en las reuniones, las miradas al pasar. Todo indicaba que su lugar ya no era seguro. Fue entonces cuando tomó la decisión final. Una mañana, entregó una carta en Recursos Humanos. Renunciaba a su posición activa, solicitando una transferencia a la reserva. Era un paso arriesgado, pero necesario. Ya no quería vivir a medias. Ya no quería que su identidad fuera un peso que esconder. Esa tarde, buscó a Adrián. Le contó lo que había hecho. Le dijo que no tenía un plan concreto, que no sabía aún a qué se dedicaría, pero que lo único claro era que quería construir algo real. Sin secretos. Sin máscaras. Adrián lo miró, sintiendo una mezcla de alivio y vértigo. Era libre. Pero también vulnerable. Por primera vez, todo dependía de ellos. Con el paso de los meses, la rutina fue cambiando. Marcos consiguió trabajo como instructor físico en un gimnasio de otra ciudad cercana. Adrián comenzó un curso técnico en mantenimiento automotriz, siguiendo su pasión por los motores. Se mudaron juntos a un pequeño departamento, lejos del pueblo donde todo había comenzado. No fue fácil. Hubo discusiones, días de dudas, momentos de miedo. Pero también hubo crecimiento, respeto y, sobre todo, verdad. Ya no necesitaban fingir. Ya no debían ocultarse. Por primera vez, eran ellos mismos, sin pedir permiso. Un año después, Adrián recibió una llamada inesperada. Su padre, con quien llevaba meses sin hablar, quería verlo. Acordaron reunirse en una cafetería. El encuentro fue tenso al principio, pero pronto la conversación se volvió sincera. Su padre no lo entendía del todo, pero si había algo que quería dejar claro, no pensaba perder a su hijo por no aceptar su verdad. Esa noche, Adrián se lo contó a Marcos. Ambos comprendieron que estaban cerrando un ciclo. Que no todos aceptarían su historia, pero que las cosas estaban cambiando. En una caminata por la playa, donde un año atrás todo parecía tan incierto, recordaron los primeros días. Las dudas, el miedo, las decisiones arriesgadas. Y también recordaron lo que los había sostenido todo ese tiempo, la decisión de no traicionarse a sí mismos. La historia de Adrián y Marcos no fue perfecta. Hubo sombras, sí. Pero también luz. Porque elegir amarse en un mundo que no siempre comprende, también es una forma de valentía.